el amigo que trajo la otra vez? ¿De su departamento? Ah. En el cual, demostrando la pluralidad, está el artículo del amigo. Ah, está el artículo del amigo. Justo el que viene con problema de impresión. Un poco borrado. Suelta a volar y buenas tardes, tanto tiempo que no lo habíamos visto hace tiempo. Estábamos echando de menos. Bien. El acta de las sesiones 220 y 223 se dan por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido una moción de los diputados señores Azul, Edwards, Stay, Cor, Letelier, Rojas, Sandoval, Esquella y las diputadas señoras Christie y Hoffman, que modifica el artículo 367 del Código Penal relativo a la prostitución infantil. Una moción de los diputados señores Letelier, Bobadilla, Stay, Azbún, Morales, Ulloa, Vilches y las diputadas señoras Christie, Hoffman y Molina, que modifica la ley 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público, estableciendo la obligación de entregar a la Corte Suprema información relativa a los resultados de gestión, metas y objetivos del ente persecutor. Perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público, estableciendo la obligación de entregar a la Corte Suprema información relativa a los resultados de gestión, metas y objetivos del ente persecutor. Una moción de los diputados señores Ceruchans, Chaín, Cornejo, Abún, Rincón, Rojas, Sandoval, Vallepino, Walker y la diputada señora Molina, que modifica el artículo primero de la ley 20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores. Dos oficios del secretario general por el cual indica que los proyectos de ley que indica a continuación, una vez tramitados por esta comisión, sean enviados a la Comisión de Familia. El que modifica el artículo primero de la ley 20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, y el que modifica el artículo 367 del Código Penal relativo a la prostitución infantil. Una excusa del profesor señor Boto, por lo cual no puede venir hoy día, y del ministro de Justicia, por el cual se excusa de no poder asistir hoy día. Eso es todo, presidente. Muy bien, sobre la cuenta. Bien. Sí. No requiere acuerdo, porque requiere acuerdo la sala nomás. Si la sala lo resolvió, estamos sonados. Ustedes pueden pedirlo, lo que requiera la sala. Se han enviado a la Comisión de Familia. Una vez tramitados por esta comisión se han enviado. Que es en relación con crea inhabilidad de condenados por delitos sexuales contra menores. Pero esto Están aquí, pero no han visto. y no son mociones. Moción. No se van a ver nunca. Ya. ¿En qué artículo quedamos? La propuesta es dejar sin efecto una decisión que se adoptó la sesión pasada de trasladar parte del 166 como inciso final del 164. El Ejecutivo propone dejar sin efecto esa decisión. ¿Ah? Ya. Habíamos dejado el 164 pendiente. No, No, está votado. estaba votado y aprobado. Y lo que sí estaba pendiente era el 168, inciso tercero y cuarto. Si ustedes traen una propuesta, y tercero y cuarto. ¿Y cuál más estaba pendiente? Pero como usted está siguiendo adelante, porque vamos al 177 en realidad. Por su intermedio, señor presidente, nosotros traemos una propuesta para el 168, inciso tercero y cuarto, y atendido que en ese articulado quedaría mejor la incorporación del inciso tercero del 164 que ya está aprobado. Pedimos que se revise ese artículo ya aprobado y se traslade para el 168 con algunas modificaciones incluso también. Y respecto del 177, que también quedó pendiente de discusión,
el Ejecutivo no trae una propuesta porque insiste en la redacción tal como está. No, el 177 lo mantenemos tal cual como está. Y respecto, exacto, y respecto del 168 se incorporan algunas modificaciones en el artículo, en el inciso tercero y cuarto, y en esa modificación, esa propuesta que trae el Ejecutivo, se incluye también el inciso tercero ya aprobado del artículo 164. ¿Por qué? Porque en el fondo ese inciso tercero se refiere tanto a medidas a sanciones por medidas en audiencia o fuera de audiencia, cuando el artículo en rigor se refiere solamente a tramitación en la audiencia. Por lo tanto, se trae a la regla general y se incorpora en el 168 tanto para los tramitados en audiencia como fuera de audiencia. O sea, lo que usted me está diciendo es que el artículo 164 lo revisemos para sacar el tercer inciso que pasa al 168. Exacto, sí. ¿Y pasa al 168 en qué parte? Pasa al 168 con un nuevo inciso tercero, pero no en su tenor, en el penúltimo inciso, pero no exactamente en los mismos términos, sino que acomodado de tal manera que subsume también lo que decía el inciso tercero del 168. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar el acuerdo para poder revisar y reabrir el debate respecto del 164, que ya está aprobado. ¿Habría acuerdo para eso? Tiene que ser por unanimidad. Ya. Entonces, diputado Burgos, ¿qué me dice? Usted obtuvo el acuerdo entonces para revisar el 164, pero yo le pediría que invirtiera el orden y veamos si las propuestas del 168 no satisfacen, y si no satisfacen va a caer por su propio peso que estamos volviendo a aprobar la nueva versión del 164. Ok, entonces tiene la palabra, explíquelo con lujo de detalle. Por su Convenza a los muchachos. Por su intermedio, señor presidente. La redacción del inciso tercero del artículo 164 decía textualmente: si el solicitante de la medida no compareciera a la audiencia o a la actuación respectiva, se le tendrá por desistido de la solicitud, la que no podrá reiterar de igual o similar objeto. Lo que se pretende por el Ejecutivo es que, tal como se refiere el inciso tercero, que regula tanto la comparecencia, que el solicitante de la medida no comparezca a la audiencia o fuera de la audiencia, como el artículo 164 se refiere solamente a la tramitación en audiencia, se propone que se traiga como un nuevo inciso tercero del artículo 168, porque el artículo 168 se refiere en términos generales a las sanciones y responsabilidades tanto para las medidas solicitadas en audiencia como fuera de audiencia. Por lo tanto, la propuesta que se hace es que el inciso tercero antiguo del 168, que decía: el solicitante que, habiendo obtenido una medida prejudicial que alcanzara la finalidad perseguida, no dedujere su acción dentro de los 30 días siguientes a su realización, será responsable por ese solo hecho de todos los daños y perjuicios que hubiere causado con su solicitud, los cuales serán determinados en juicio sumario y se tendrá por caducado el procedimiento en los términos establecidos en el artículo 114. Entonces, ¿cómo quedaría ese inciso tercero subsumiendo tanto el inciso tercero del artículo 164 con el inciso tercero del 168? Y quedaría: si el solicitante de la medida prejudicial, preparatoria o probatoria, ambas, no compareciera a la audiencia o actuación respectiva, es decir, fuera de audiencia, o habiéndose practicado la medida decretada, no dedujere su acción dentro de los 30 días siguientes, el tribunal, actuando de oficio o a petición de parte, declarará caducado el procedimiento en los términos establecidos en el artículo 114. Artículo 114 que se refiere a la caducidad del procedimiento, por lo tanto, quedaría consecuente una redacción del artículo con el otro. Y luego, finalmente, el inciso final que se propone es que quede: el solicitante de la medida prejudicial preparatoria o probatoria será responsable de los daños y perjuicios que hubiere causado con su solicitud, a determinarse en un juicio sumario si apareciera haber obrado en forma dolosa o abusiva. Es decir, quedó en un inciso final, aparte de los demás, las sanciones. Bien, se ofrece la palabra. Presidente, en el inciso final, aparte de lo que decía la abogada del ministerio, también se sacó la voz temeraria, ¿no? Que es bien importante. Sí, por su intermedio, señor presidente, más que sacar la voz temeraria no la decía el inciso final del artículo 168, sino que se refería a quienes hubieran obrado de mala fe o en forma infundada.
y se optó por ocupar las voces dolosa o abusiva para que también se usaran los mismos términos que se han usado en el resto del articulado y sea consecuente con las voces que se usan en los demás artículos. Por lo demás, si es que se considera que la medida fue solicitada en forma infundada, el tribunal la habría rechazado junto con la petición. Y lo radica solo cuando actuó dolosamente. Claro, que es lo que habíamos discutido ese día. Gracias, señor presidente. Sobre el último inciso, únicamente para, a lo mejor el tema ya quedó claro, pero quizás sería bueno tenerlo más claro aún. La circunstancia de haber obrado en forma dolosa o abusiva no es una cuestión que se exija antes como condición para promover este juicio sumario, sino que se va a discernir dentro de este juicio sumario, ¿no es cierto? Eso era. Gracias. Sí, una última pregunta, yo estoy por aprobarlo, pero en el último inciso, cuando el solicitante de la medida prejudicial preparatoria probatoria será responsable de los daños y perjuicios que hubiera causado con su solicitud, a determinarse los daños en un juicio sumario. Eso es lo que determinan los daños. Si apareciera haber obrado en forma dolorosa, abusiva. O sea, no solo basta que haya daños, sino que estos daños deben ser producto del dolo o un accionar abusivo. Son dos requisitos. Ese juicio es un juicio que es iniciado por el que se siente perjudicado por la medida. No es de oficio, no surge por la sola situación de la revocación, sino que no se haya concretado, ¿o no? No me queda claro eso. Obviamente que un funcionario que no opera de oficio, digamos. El juez no podría decir, ábrase un procedimiento sumario. ¿No? Es que se siente perjudicado. ¿Por qué no podemos determinarse según demanda de ese juicio sumario? ¿Sí? Primero, señor presidente, debemos recordar que los principios que inspiran el procedimiento, los procedimientos del nuevo Código Procesal Civil es el principio dispositivo, por lo tanto es claro que son las partes las que tienen que iniciar vía demanda este juicio sumario. Claro, si fuera oficio lo habría tenido que decir expresamente. Oye, ¿qué pasó que el señor Tabolar y lo cambiaron de asiento? El almuerzo. Está corriendo a la izquierda como guata. Depende de donde se le mire. Vuelvo lo dice de donde está. Diputa. Presidente, me gustaría que me aclararan, porque aquí yo veo que está puesto que el actuar, diríamos, de la persona que pedía la perjudicial preparatoria, probatoria, debería haber actuado en forma dolosa o abusiva. O sea, una de las dos formas. ¿Cuál sería la diferencia? Porque yo no encuentro que en el fondo basta que quizás con decir doloso como para que en alguna medida lo de abusivo es algo tan sutil, ¿no? Que va a quedar encargado, claro, al juez el determinar, pero una cosa bastante casi como arbitraria, el calificar que obró en forma abusiva, no así en forma dolosa. No sé por qué ponen los dos términos. ¿Y cuál sería como la diferencia para un juez para determinar que actúa en uno o en otra forma? O sea, a mí me parece que bastaría con que decirse en forma dolosa, porque mal que mal va a tener que responder de perjuicio. No sé. Respondamos. Más restringido que antes en todo caso, ¿no? Sí. La otra versión era más. Sí. Pero grado de mala fe en forma infundada. Más grave, sí. Sí, ¿quién se hace cargo? La hipótesis del comportamiento doloso está fuera de duda, ¿verdad? Gracias. El tema del abuso es algo bastante usado en el sistema procesal, que consiste en que se actúa dentro de lo que el ordenamiento del sistema permite.
el que abusa está ejerciendo facultades concedidas, solo que las está haciendo de una manera indebida, exagerada o incluso con una finalidad distinta a la que originariamente tenía la norma que se está usando. En eso consiste el abuso de los derechos en el ámbito procesal. Entonces, aquí no hay un afán de engañar, que sería el dolo. Se está ejerciendo más allá de lo prudente. Yo creo que hay un tema, primero hay una idea de consecuencia con los principios básicos del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil, pero además hay un tema de la proporcionalidad, que es una cosa constitucional, que está en todas partes. O sea, no puede el ordenamiento y los jueces que están llamados a hablar ser indiferentes a que alguien mal use una institución, abuse de ella. Este es en algún sentido un debate del siglo XIX, en el sentido que se decía que el que usa su derecho a nadie perjudica. Y la verdad es que la evolución del pensamiento jurídico ha llegado a la conclusión de que a veces, aunque uno ejerza su derecho, en verdad está actuando de un modo que el ordenamiento rechaza finalmente. Entonces el abuso va en esa línea más bien, ¿eh? No el engaño, sino que en el ejercicio legítimo indebido de una facultad. De acuerdo. Señor presidente, por su intermedio, una aclaración en la misma línea y compartiendo el espíritu que está incluido en esta modificación del Ministerio de Justicia. Lo que habíamos conversado en la sesión pasada respecto al uso de estas expresiones era que precisamente se quería elevar el estándar del régimen ordinario, del régimen normal de responsabilidad civil. Es decir, queremos, por una parte, evitar el abuso de las medidas precautorias y, a su vez, elevar el estándar de exigibilidad para que tampoco se piense que cualquier litigante está abusando de estas medidas por el solo hecho de utilizarlas. Y a eso apunta entonces la expresión abusiva, que ha explicado muy bien el profesor Tavolari. Yo quisiera preguntar, y precisamente para que quede claro entonces que el uso de estas medidas no van a ser sancionadas siempre, sino que solo en forma abusiva, y para que se determine bien eso, que estamos generando acá, o se está generando una regla distinta a la responsabilidad extracontractual establecida en el Código Civil. ¿Por qué no se utilizó la palabra de mala fe o infundada, que apuntan también a lo de abusiva, pero que a lo mejor dejaría más clara esta idea de una exigencia más alta para poder demostrar que se está litigando en forma temeraria o abusiva, que entiendo es el espíritu de la norma? Que es una muy buena opción para aclarar, me tiene toda la razón, sentido que hay induce a confusión. Yo diría lo siguiente: es complejo usar la expresión infundada, en el sentido de que si yo pido y obtengo una medida precautoria infundada, la verdad es que la responsabilidad no es mía, sino del que me la otorgó, porque no tenía fundamento. Si yo actúo de mala fe, en verdad estoy superponiéndome frente al comportamiento doloso. O sea, actuar de mala fe va en esa línea. Por eso, un poco tratando de decantar las opciones, aparece esta del abuso, ¿no? Y por eso se excluye las otras dos acepciones. Esa es la idea gruesa en general. Señor presidente, me parece muy clara la explicación, importante escucharla para dejar constancia en la historia de la ley. Así que le agradezco al profesor Tavolari su aclaración. Ya, ¿estamos entonces en condiciones de votar? Ok. 168. Vamos a votar, ¿les parece el 164 como nuevo y el 168 con sus incisos nuevos de un viaje? ¿Les parece? En votación entonces. Señor Araya. Señor Burgos. Señor Calderón. Señor Ceroni. Señor Díaz. Señor Luchanz.
Señor Monque, A favor. ¿cuántos fueron? 6 a favor, una abstención. Aprobado. Bueno, seguimos. ¿En qué artículo estábamos entonces? En el 177, parece. 177. Página 56. Sí, lo leí. Esto lo habíamos leído, pero yo creo que sería bueno leerlo de nuevo. Ya, don Rafa. Artículo 177. Responsabilidad. Los perjuicios que las medidas cautelares dolosas o abusivas pudieran causar serán siempre de responsabilidad de quien las solicite. Dentro del plazo de 2 meses contados desde que se encuentre firme o ejecutoriada la sentencia definitiva que rechace la demanda o aquella que ponga término al proceso, el demandado podrá solicitar al tribunal que hubiere conocido de la causa que declare que la medida cautelar fue solicitada en forma dolosa o abusiva. El tribunal citará a las partes a una audiencia a la que deberán concurrir con todos sus medios de prueba. En contra de la resolución que se pronuncie accediendo o denegando la declaración solicitada, procederá al recurso de apelación. Ejecutará la resolución en la cual se formule la declaración de haberse solicitado en forma abusiva o dolosa la cautela, se podrá demandar la indemnización de los perjuicios dentro del plazo de 6 meses. Esta demanda se tramitará conforme al procedimiento sumario ante el tribunal que hubiere conocido de la causa o aquel que fuere competente conforme a las reglas generales. El tribunal, al pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios, fundará su fallo en la declaración previa de haberse solicitado la cautela en forma dolosa o abusiva, debiendo tan solo determinar la existencia y el monto de los perjuicios que deberá pagar dicho solicitante. Se entenderá caducado el derecho de demandar la indemnización de perjuicios por haberse solicitado en forma dolosa o abusiva una cautela si no se solicita la declaración o no se interpone la demanda de indemnización de perjuicios dentro de los plazos contemplados en los incisos anteriores. Bien. Se ofrece la palabra. Esto había quedado pendiente de tramitación y había ciertas dudas en cuanto a las sanciones. Sí. Bueno. Gracias, presidente. Aquí, si la honorable comisión advierte, hay un tema semántico, se ha buscado usar las mismas expresiones, o sea, hay coherencia con lo que se acaba de aprobar hace 2 minutos atrás. La redacción además es afín, es consecuente con lo que viene inmediatamente a continuación, porque en el artículo 179, inciso segundo, se volverá a usar la expresión abusiva, que es una expresión que estaba antiguamente en la legislación. Entonces, el estatuto viene siguiendo una misma línea. Y quisiera agregar que la eliminación de las expresiones o las referencias al proceder culposo, en general, obedece más bien a proteger la imagen del Poder Judicial. O sea, no parece razonable que la ley discurra sobre la base que con negligencia o con descuido alguien pida y obtenga una medida cautelar. Que la pida y la obtenga dolosamente está engañando, que está cometiendo un fraude, está alterando la voluntad del juzgador. Pero eso no ocurre cuando se actúa de manera descuidada. Pongámoslo de esta manera, el sistema legal discurre sobre la base de que toda persona tiene en el juez un defensor que velará para que a nadie se le imponga una consecuencia que no está prevista en la ley. El juez, cuando un sujeto no se defiende, sabe que el riesgo que corre es hasta donde determina la ley, no le pasa más. De modo que no podría la ley decir, mire, con descuido, con negligencia, alguien va y obtiene medidas cautelares. Porque eso querría decir entonces que el juez no está atento a su deber básico, el piso mínimo de protección. Ese es el tema. Pero vuelvo al punto, las normas se han hecho para ajustar la terminología. Por eso que se viene hablando antes de abusivo, y esa es la expresión que se usa, que es coherente con lo que viene más adelante. Esa es la idea, presidente. Diputado Calderón. Gracias. Gracias, presidente. Yo recuerdo el debate que tuvimos en la última oportunidad sobre este artículo y en cuanto al alcance de la responsabilidad
de las causas que dan lugar a la responsabilidad, la discusión no se daba con la negligencia, sino que con la imprudencia, con una medida cautelar solicitada temerariamente, digamos. Y lo que plantea el profesor Tapia en el sentido de por qué la regla general de que la acción o el perjuicio causado temerariamente por una acción temeraria vaya a aumentarse el estándar, digamos, tratándose de las medidas cautelares y exigirse solo dolo o abuso. Cuestión que a mí me parece razonable, o sea, por lo menos preguntarse por qué en este caso la medida tendría que ser solicitada solamente con dolo o abusivamente para que hubiera consecuencia, para que hubiera responsabilidad, digamos, por esa medida cautelar. Y recuerdo que en el debate también planteamos que esto es como la exigencia de dolo directo en el Código Penal. Cuando se exige dolo directo es porque se excluye las otras responsabilidades. Entonces, acá entiendo que, o entendimos, y quedó abierto el debate, que si acá se exigía dolo o abuso y se establecía un procedimiento especial, que es a lo que apunta la crítica del profesor Romero, porque se extiende el juicio, significa que cuando la medida se solicitó temerariamente y causa un perjuicio, se aplican las reglas generales del juicio ordinario para demandar la indemnización de perjuicio. Esa fue la interpretación que le dimos, pero no quedamos muy contestes, digamos, si se trataba de eso o no, porque lo que dice el profesor Romero es que este procedimiento va a extender innecesariamente el juicio, existiendo reglas generales para demandar perjuicios por cualquier tipo de acción. Y acá se trata de dar una especie de fast track, digamos, dentro del mismo procedimiento para poder demandar ahí. La pregunta es, ¿vamos a incluir o no las medidas cautelares solicitadas temerariamente o definitivamente vamos a dejar establecido en la historia de la ley que ese tipo de responsabilidad se va a hacer efectiva a través de juicio ordinario? El argumento de que alarga el procedimiento es imposible porque la calificación se tiene que pedir después de terminado el juicio. Yo creo que el diputado Calderón plantea un punto respecto al cual obviamente hay que tomar una decisión, digamos. O sea, aquí lo que estamos sancionando es derechamente la mala fe. O sea, cuando un litigante sorprende al juez, por ejemplo, suministrando antecedentes inadecuados, falsificados o que no corresponden. Y por la vía de sorprender al juez, obtiene una medida cautelar que invade el patrimonio ajeno. Ahora, lo que pasa es que las hipótesis de negligencia son de muy difícil graduación, porque puede ser perfectamente que usted haya solicitado una medida cautelar sobre 20 hectáreas de un predio, en circunstancias que a lo mejor su perjuicio estaba debidamente cautelado con 3 hectáreas. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y en qué estaba el juez? O sea, la intervención del juez justamente es de servir, como decía el profesor Tabolari, de defensor de aquel que eventualmente va a ser invadido su patrimonio. Y él tendrá que calificar adecuadamente la proporcionalidad de la medida, por ejemplo. Entonces, lo que se está tratando de sancionar con un fast track y haciendo eficaz aquello que el Código de Procedimiento Civil hoy día tiene, pero que nunca ha dado señales de, digamos, de eficacia porque no tiene procedimiento, es sancionar a aquel que sorprende al juez, que utiliza la justicia o el aparato jurisdiccional para prevalecerse de manera ilegítima y afectando el patrimonio ajeno. Direccionadamente a eso. El resto de las medidas de las causales o de las hipótesis de imprudencia, yo creo que perfectamente se aplican las normas generales, que nadie ha pretendido derogarlas, digamos. Sencillamente el fast track ha dado para esta hipótesis particular de afectación de los derechos ajenos. Diputado. Si entiendo la lógica es que parece dificultoso establecer eventual responsabilidad producto de una cautelar pedida negligentemente, porque lo que ocurriría en ese caso es que la negligencia provendría no del solicitante sino del juez. Estoy de acuerdo con eso, pero es cierto que es difícil sostenerlo, pero también es difícil sostener que resulta imposible que haya un juez negligente a la hora de otorgar una cautelar. ¿Qué pasa en ese caso? Este artículo no se aplicaría, está bien, pero ¿qué entra a operar cuando un juez negligentemente, los recursos me van a decir, para eso tienen los recursos, ya, pero no se abre un tema, no hay un sistema de búsqueda de responsabilidad de un juez del error judicial manifiesto en otorgar una cuestión, no está establecido acá eso. Está, pero no está, porque no hay ley. Don Raúl. Presidente, primero,
el diputado Burgos tiene razón. O sea, tenemos un texto expreso en el Código Orgánico de Tribunales que dice que los jueces no contraen responsabilidad por las resoluciones que pronuncian. O sea, es así de claro. Tenemos en la Constitución regulado el tema de la indemnización por error judicial, pero no tenemos regulado el tema de la responsabilidad por el error judicial no penal. En consecuencia, aunque todavía en Chile eso no lo hemos planteado abiertamente, no se discute, lo único que queda claro es que la persona del juez no tiene responsabilidad por sus resoluciones, pero una interpretación sistemática y extensiva llegaría a la conclusión de que el Estado responde por los actos de sus funcionarios. El juez no tiene responsabilidad, porque si los jueces tuvieran responsabilidad probablemente vacilarían antes de resolver sí o no y sería un desastre. Pero si el juez comete negligentemente o de modo que indubitado comete un error y perjudica a alguien, uno podría quizás pedir la responsabilidad civil patrimonial del Estado, no del juez. Porque el error judicial está reglamentado con esa minucia, con esas cortapisas en relación al tema penal, pero no en relación al tema civil, no hay respuesta al tema civil. Y en consecuencia, por las reglas generales, si el Estado daña, debería responder. Yo creo que no. Presidente, yo acojo el planteamiento del profesor en el sentido de que esto se restrinja a la medida cautelar solicitada dolosamente. Y apoyo la medida, apoyo el artículo, digamos, lo voto a favor en la medida en que dejemos constancia de que una medida cautelar solicitada temerariamente y por lo tanto acogida negligentemente por un juez puede dar lugar a responsabilidad civil ordinaria que se pueda hacer efectiva a través de un juicio ordinario. Y lo segundo es consultar, presidente, por qué incorporar la categoría abusiva, porque es una categoría nueva en el derecho civil, por lo menos no veo la diferencia entre acción dolosa y acción abusiva. No sé si hay alguna explicación doctrinaria para eso. Bueno, ¿quién toma la palabra? Está más que explicado. Lo que pasa es que si no podríamos sacar abusiva de acá y haberlo mantenido en el artículo anterior. No, claro. Que nos convenció la explicación de por qué era buena abusiva en el 168. Hago fe, diputado. ¿A usted le parece? Sí. No es ironía. No, se agradece. Pero así. Y convenció al profesor. ¿Lo votamos? ¿Cómo está? Con la constancia. Perdón, una última... ¿Qué es lo que dice? Un último comentario. Sí. ¿Pregunta? A ver, va a haber algo de pregunta también. Lo que ocurre, señor presidente, es que estamos, parece, de acuerdo en todo en que la expresión tiene que ser abusiva. Quiero señalar que en toda medida precautoria que se solicite, aunque sea de buena fe, siempre se le van a causar perjuicios a la parte que la soporta, en contra de la cual se pide. Siempre se van a causar perjuicios, aunque uno esté de buena fe, porque si a alguien le precautorían una propiedad y tiene celebrada una promesa de compraventa o pierde la oportunidad de venderla, siempre van a haber perjuicios. De ahí que sea tan importante entonces utilizar la expresión abusiva, que es la que ha propuesto el Ministerio de Justicia, y la necesidad de mantenerla también en este artículo 177, al contrario de lo que dicen aquí algunos profesores, ¿no es cierto?, de que se está innecesariamente elevando el estándar de responsabilidad civil. Yo creo que es necesario. Así que si se deja constancia de que la expresión dolosa está en el sentido abusivo, me parece perfecto. Pero tengo un cuestionamiento o una pregunta que hacerle a los distinguidos asesores del Ministerio de Justicia, y es que me parece que el hecho de que se solicite esta declaración ante el mismo juez podría ser constitutiva de inhabilitación, porque, es decir,
yo puedo entender acá que se le está solicitando al mismo tribunal que en el principio decretó la medida, que ahora se vuelva a pronunciar sobre esa medida y declare que fue abusiva, por ejemplo. Entonces, me parece que hay un grado de inhabilitación para el juez que la decretó, porque ese juez no puede calificar el mismo que su medida fue abusiva. Lo lógico es que tienda a decir que no, porque o si no va a quedar de manifiesto un error que él cometió, aunque entremos después a conversar sobre que los jueces no tienen responsabilidad personal por sus resoluciones y el régimen de responsabilidad que tendría el Estado, pero el hecho de calificar o no si fue abusiva me parece que no debiera estar entregada al mismo juez. Puede que esto en la parte orgánica se pueda resolver, pero sería conveniente introducir aquí una pequeña modificación apuntando en ese sentido. Si es que están de acuerdo los señores honorables, los señores del Ministerio de Justicia y por supuesto los honorables diputados miembros de esta comisión. Señor presidente, primero la calificación de abusiva no es de la conducta del juez, es de la conducta de la parte. En segundo, la calificación está sometida a control porque en este caso se establece expresamente el recurso de apelación y obviamente que la materia sobre la cual se tiene que pronunciar en el juicio posterior es distinta a la que está contemplada en el juicio en el cual se formula esa declaración y en consecuencia no habría un pronunciamiento que lo vinculara en ese sentido. Bien. En realidad el culpable el juez. La medida puede ser solicitada por una parte, pero ejecutada por un tercero, incluso por la propia contraparte. Por ejemplo, el embargo de las cabras del Fondo de Numerio Enogidio, como decía mi profesor de Derecho Romano. Se va a ejecutar en el mismo lugar, o la prohibición de enajenar esas cabras. Y las cabras van a estar al cuidado de la persona contra la cual se pidió la medida cautelar. La disposición da la redacción del inciso primero da la impresión de que siempre es el solicitante el que va a responder por los perjuicios, porque es el responsable de la solicitud de la cautelar, aunque el perjuicio o la acción que causa el perjuicio haya sido realizada por un tercero, que puede ser, como digo, la propia contraparte o incluso un depositario, que pase en ese caso. O sea, yo entiendo que no es la intención de la norma, digamos, pero... Yo creo que es correcto lo que dice el diputado en el sentido que hay dos responsabilidades que son distintas. Una es la responsabilidad de solicitar la medida en forma golosa abusiva, otra es la responsabilidad por el ejercicio de un cargo distinto y en consecuencia si yo soy retencionario, depositario o cualquier otro, obviamente que también tengo las responsabilidades consiguientes que puede que no estén vinculadas con la solicitud de la medida, puede haber solicitado la medida en forma correcta, pero encontrarnos ante un depositario que sea negligente en su actuar y en consecuencia tenemos una responsabilidad aun cuando se hubiera decretado la medida en forma correcta. Y en consecuencia son responsabilidades que son distintas y que se rigen por normas distintas y con presupuestos distintos. No se exigiría esta calificación previa en el caso del ejemplo del retencionario para poder demandar. ¿Me permite, presidente? Complementando simplemente lo que dice el profesor Maturana, el bien jurídico tutelado aquí es una conducta procesal que viene orientada desde el artículo 5º en adelante, es decir, lo que podría llamarse el estándar del litigante de buena fe, de la persona que actúa con lealtad, de forma colaborativa y de buena fe. Esa es la conducta que estamos tutelando. Por tanto, desde el punto de vista de la multiplicidad de causas que pueden generar perjuicio, evidente, puede emanar del depositario, del martillero, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que el bien jurídico tutelado es una conducta proba de parte de los litigantes, digamos. Exactamente. O sea, puede haber intencionalidad dolosa sin perjuicio objetivo y en ese caso no hay responsabilidad. Claro. Exacto. Pero todo esto está en el contexto de una conducta procesal, digamos. Es al fin del día. La impresión de que basta la intencionalidad dolosa y no la intencionalidad del solicitante respecto al perjuicio. No sé si me ubico, si me explico, es como el delito preterintencional, que la intención abarca un resultado y no el resultado completo.
sea, puede solicitarse dolosamente una medida cautelar y estar la responsabilidad a cargo de un tercero y el perjuicio causarse por la conducta del tercero. Por lo tanto, respecto al solicitante no se dan las dos condiciones, solamente se da la intención dolosa, pero no el no es responsable, no es causante, digamos, del perjuicio material, del perjuicio objetivo. Porque lo que busca arreglar esta situación es el que solicita abusiva o dolosamente una cautelar. Esa nomás. Si el perjuicio se produce porque el depositario causa un perjuicio, no tiene nada que ver con esto. Será motivo de otro depositario alzado, de alguna acción de ese tipo, pero no relacionado con la solicitud hecha, porque el dolo está vinculado acá o el abuso, claro, y a la solicitud. Claro, pero ¿no? requiere un resultado objetivo. Dice, los perjuicios que las medidas cautelares dolosas o abusivas pudieran causar. O sea, requiere un elemento objetivo que es el perjuicio. No sé si me explico. Requiere un resultado material, requiere una acción dolosa y un resultado material que es el perjuicio. La causa del resultado material puede estar en un tercero. Entonces, yo entiendo que no puede sino estar en el solicitante para que se aplique esta regla. Pero no queda claro del... Presidente. Yo entiendo la inquietud del diputado Calderón, ahora lo entendí bien. Lo que usted está diciendo es que el inciso primero, el 177, dice cualquier perjuicio no discierne si es causado por el solicitante o por un tercero. Eso es lo que usted está diciendo. Y tal vez podría precisarse ese inciso de tal manera de hacerlo coincidir con lo que usted está diciendo, que es el hecho que el solicitante solicita maliciosamente y que esa solicitud maliciosa es la causa del perjuicio. Eso es lo que usted está diciendo. Pero, presidente, yo creo que cuando uno habla de proceder doloso, en el fondo lo que está haciendo es aludir a un proceso de conducción de las conductas. Es como el diputado don Giovanni hablaba del tema penal, esto es el finalismo del tema penal. Aquello que excede de la previsión dolosa no puede generar responsabilidad. De tal modo que la ejecución de la medida, imaginemos por ejemplo que sea un depósito o un secuestro, un depósito, y se depositan las joyas en las arcas del Banco del Estado, y el Banco del Estado por descuido de sus empleados se incendia, o dejan la puerta abierta y alguien se las roba. Ese perjuicio ciertamente no está amparado por el comportamiento doloso del que pidió la medida precautoria, y la responsabilidad que la hay por eso se rige por las reglas generales. En consecuencia, esto está limitado, circunscrito al ámbito específico. Serán de responsabilidad. Claro, sí, está bien. Bien, entonces, porque tenemos que ir a dar cuono y tenemos que suspender un rato, aprobamos este artículo. Seamos francos, hace más un rato. Sí. ¿En qué sentido de...? Porque si lo que vamos a hacer es... ¿Se disparó este cuestión? Menos mal que tengo una polona que... Entonces veamos, que consultamos un principio que si se alarga, digamos, a montar la fin. Que no sé qué irá a pasar si van a empezar a hablar del proyecto de reajuste, puede ser una larga, pero si va a ser largo. No, va a ser largo. Lo que pasa es que está autorizado para que las comisiones funcionen en paralelo. No está. Sí. No, sí está autorizado. Está autorizado. Bueno, pero esto tiene su urgencia. Sí, no, sí yo, porque iba a alegar una persona. Lo acaba de recién, así que dice que se equivocó. Pero ¿cómo si el presidente dijo en la sala lo contrario? Hasta las 4:30. Esa es la sala. Hasta las 4:30 era, yo estoy seguro que era eso. ¿Puede ser una apreciación antes que suspenda ya que vamos a tener? Dándole, a raíz del comentario que hizo el profesor Pinochet y revisando hacia atrás lo que dice en relación con los requisitos de la solicitud de las medidas precautorias, yo comparto el criterio que él tiene respecto de que no debiera ser el mismo juez que se pronunció en el otorgamiento de la medida, aquel que se pronuncie si esta fue abusiva
o no. Porque el juez ya tuvo que haber hecho una evaluación prudencial de los antecedentes que justificaron o no el otorgamiento de la medida. Entonces ya hubo un pronunciamiento previo respecto de la validez o no de la medida. Entonces en esa línea, estando absolutamente de acuerdo con el artículo en su conjunto, yo también preferiría que esto lo viera un juez separado. Obviamente esto es más bien de la parte orgánica, pero mi impresión es que ya al haberse pronunciado el juez y haber validado el otorgamiento de la medida, ya emitió un pronunciamiento. Y a mí me parece complejo que el juez vaya después deshacerse de una resolución que actuó en esa línea. Sobre todo porque el artículo 162 lo obliga a conocer de los antecedentes, a manifestar si provincialmente o no había mérito para la medida. Entonces más bien esto es un tema procesal, ¿eh? Yo creo que tiene razón lo que mostró el profesor Pinochet en esa línea. A mí me parece, yo creo que borrando la palabra siempre... No. Bueno, pero probémoslo con la Pero a mí me posibilidad de convence que revisarlo. sea el mismo tribunal. O sea, tiene todo el derecho del mundo Pedro a estar en contra, pero ya no podemos resolver esa cuestión. Yo Porque le sugiero que lo aprobemos con la posibilidad de revisarlo pendiente de lo que plantea el diputado Araya, que dependiendo de cómo van a ser los tribunales que van a funcionar en esta reforma, que es un tema que tienen pendiente. sí, pero el recurso de apelación está establecido acá. Está el recurso de Lo que apelación. pasa es que hay una cuestión más de fondo, Cristian, porque yo estoy en la tesis de que un juez que dicta una medida que le fue pedida dolosamente por una parte, tiene la perfecta posibilidad del mismo revocar cuando le comprueban que lo hicieron leso. ¿Ah? Y si no lo logra demostrar, están los recursos pertinentes. Y está la apelación acá. Entonces, tiene todo el derecho Pedro a tener una opinión en contrario, pero yo creo que estamos... O sea, no estamos en situación a lo mejor que sea unánime, pero sí estamos en situación de votarlo. Eso no, si eso es lo que estoy diciendo, que lo votemos. Pero además que siempre está abierta la posibilidad de revisar el artículo más adelante. Ah, no, eso sí. Y le borramos la palabra siempre. Ya, en votación. Señor Araya. Señor Burgos. A favor. Señor Calderón. Señor Ceroni. A favor. Señor Díaz. A favor. Señor Uchán. A favor. Señor Monkever. A favor. Señor Esquella. A favor. 7-1. Aprobado y se suspende la sesión.